bendiga. Segunda de Corintios 8:9. Y nosotros sabemos, el mensaje del sábado hablaba sobre este tema, de que realmente cuál fue el propósito, el fin de venir Jesucristo a la tierra: tomar un cuerpo, morir, resucitar, mandar su Espíritu Santo. No sé si se acuerdan, pero que el fin y el propósito era ¿qué? Crear su esposa, formar su esposa. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Formar su iglesia, su cuerpo para él. Por eso Pablo lo comparaba como una comparación entre el matrimonio humano y el matrimonio entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Su esposa. Pero por lo que se veía, Jesucristo no tenía esposa. Israel era una tipología de lo que sería, y esto es lo que más o menos vamos a ver. Dice, ¿ya lo entendieron? ¿Ya lo vieron? Dice así en el 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Mire, el Señor nos está mostrando también en Filipenses 2:5 al 8, que Él, siendo por Dios mismo, no escatimó el ser igual a Dios, sino que hizo hombre, y no solamente es hombre, sino que llegó a morir por nosotros de la forma tan horrible y espantosa como sufrió. Y todo lo hizo ¿para qué? Para crear una esposa, para comprar su esposa. Fíjese nada más qué tremendo, ¿verdad? Y eso no lo comprendemos muy bien. Entonces, mire, dice que Jesucristo dejó al Padre, varias veces Él lo dijo, que había dejado al Padre y regresaba a Él. En el cielo dejó al Padre, dejó su reino en el cielo, dejó su gloria, dejó su poder, su exaltación, todo lo que era Él en ese tiempo, en ese momento, lo dejó para venir a la tierra, tomar un cuerpo, y lo más tremendo era morir de la forma que murió por un propósito: crear y formar su iglesia, su iglesia. Fíjese, entonces dejó todo eso para venir a crear y a formar, porque no había cuerpo, no había una esposa para el Señor semejante a Él, a la tierra, hacerse y tomar una esposa, una iglesia, formarla y hacerla, y luego finalmente unirse a ella. Y este es uno de los misterios que Pablo habla en Efesios 5:21, lo hemos leído mucho, ¿verdad? Que esto es el misterio de Cristo y la iglesia, el misterio de Cristo y de la iglesia. Una vez que la termina, una vez que acaba su obra en el Señor, Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. No dice que haya amado al mundo ni a las cosas del mundo. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Murió por ella. Murió por ella, por nosotros, por su iglesia. Y luego dice, grande es este misterio en el 32, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el misterio, esto lo vamos a ir viendo a través de otras 2-3 enseñanzas, este gran misterio que quedó revelado a través del nuevo pacto, pero no me quiero adelantar a esos otros. Pero dice que el Señor es el misterio de Jesucristo y su iglesia, que lo está comparando con un matrimonio entre el hombre y la mujer, con esta tipología. Este fue el propósito, es la creación de Dios Padre. Pablo lo toma en estos versículos como el ejemplo de Adán y Eva, de la creación del hombre y la mujer. ¿Cuál fue el fin y el propósito de Dios Padre para crear a Adán y luego crear a Eva? Igual, Pablo lo toma y lo compara estos versículos en Efesios y hace una comparación, una semejanza
entre el matrimonio, unión entre Adán y Eva, también en una relación con Jesucristo y su esposa. ¿Para qué creó Dios a la mujer? Adán, de Eva. ¿Para qué? Para dársela a ¿quién? A Adán. Fíjense, ¿verdad? Este es un gran misterio. Lo toma como una alegoría, una sombra de lo que sería el primer Adán, de la forma y la manera en que Dios crea al primer Adán. Dios no es creado, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero lo está poniendo un ejemplo, cómo crea a Adán, y lo está comparando con el segundo Adán, que es Jesucristo. Adán en la carne, en la materia, y Jesucristo en lo espiritual, y que así como Adán tuvo que tener una esposa, también Jesucristo crea su propia esposa, que nace, la mujer en Adán nació ¿de dónde? De la costilla de Adán, del mismo cuerpo de Adán. Pero ¿de dónde nace la esposa de Jesucristo? No nace de la carne, nace de Jesucristo, del Hijo de Dios, del Altísimo. No nace de una forma terrenal, sino espiritual. Eva nace ¿de dónde? De la carne de Adán. Dijo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso dejará el padre, dice el padre, no dice la mujer, por eso dejará el esposo a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Entonces ve cómo el ejemplo del primer Adán terrenal tiene una mujer terrenal. El segundo Adán dice, usted ha leído esos versículos, que es espiritual, no es de este mundo, sino del reino de los cielos, tiene que tener una esposa también espiritual, por lógica, y no es una esposa carnal física como fue Eva, aunque nos saca de aquí de la tierra, pero el propósito es hacer una creación espiritual, una esposa que está preparando espiritualmente, como fue Adán, que Dios creó a Eva para dársela a Adán, una esposa hecha, creada, sacada a la imagen y semejanza de Adán. De Adán, hoy también el Señor nos dice que la esposa tiene que ser a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. ¿Cómo lo logra? A través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está creando, formando a la esposa de Jesucristo y su Evangelio, quien la forma, primeramente la compra. Dice la palabra, es decir, la redención, ¿verdad? La compra, como esclavas que éramos, es decir, no hubiéramos nosotros comprado un esclavo o una esclava, pero el Señor Jesucristo compra a su esposa a través de la sangre, y una vez que la compra es para Él, por eso tengamos muy en cuenta eso, hermanos, ¿verdad? La compra para Él. Y luego nos está hablando de que ahí la empieza a formar, a edificar, a embellecer, a darle una vida nueva espiritual. Por eso dice que sigue haciendo en nosotros, ¿qué? La santificación, la purificación, hasta que lleguemos a ser una esposa santa, sin mancha y sin arruga. Ese es el proceso que sigue haciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces está hablando que a la esposa, la iglesia de Jesucristo, nos está haciendo un cuerpo espiritual, no por mano de hombre, y nos hace y da un cuerpo espiritual, como nosotros ya lo sabemos, al igual de Jesucristo. ¿Quién quiere leer Filipenses 3:20? Filipenses, por eso dice que es un gran misterio. ¿Cómo que Cristo está formando su iglesia? ¿Cómo que Jesucristo está formando su iglesia, su esposa? No alcanzamos a comprender esto. ¿Qué cuerpo nos va a dar Jesucristo? Dice en Filipenses 3, ¿quién me lo lee, por favor? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está. También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué más? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Amén. Nos dará un cuerpo semejante al suyo, ¿verdad? Porque es lógico. Se tiene que unir a alguien que sea semejante y igual al Señor en ese aspecto. Si entonces, y en ese cuerpo que nos va a dar, dice Pablo, no va a haber corrupción, no va a haber maldad, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Es un cuerpo espiritual, ya lo sabemos, ¿verdad? Inmortal. Y como fue también el caso de Eva, cuando Dios la crea y la forma, la saca, como estamos viendo, del mismo cuerpo, la carne y sangre de Adán. Ahora, esto cuando se habla con algunas, aunque no nos interesa mucho, pero cuando se habla con personas que no creen en la palabra y que decimos y compartimos que cómo la mujer de dónde salió, del cuerpo de Adán. Ellos dicen, ¿cómo va a ser eso? No es posible, y ¿verdad? No pueden dar, para Dios no es imposible, pero de ahí sacó a la mujer y la hizo con un cuerpo, ¿verdad? Semejante al de Adán, con una alma. Bueno, aunque ellos no lo crean, así nació la mujer. Fue y de su propia carne. Y una vez que la crea y la forma, fue dada al hombre Adán. Fue dada a Adán. Y ahorita más adelante vamos a ver. Y dice que no se había encontrado ayuda idónea para Adán. No se había encontrado una pareja que fuera a su imagen y a su semejanza, nada más la creación animal, ¿no es cierto? Entonces el Señor tuvo que hacerle una pareja que fuera a su imagen, no se había encontrado, no había nada. Y si nos damos cuenta, esto es algo que también el Señor nos está mostrando. Desde el Antiguo Testamento, no había nada ni nadie semejante a Jesucristo en la tierra. En la primera creación adánica del hombre no había nada semejante más que el hombre carnal, pero en lo espiritual no había ninguna imagen de Dios, ya sabemos que cayó. Entonces, ¿qué pasa? Desde el principio de la creación humana de Adán hasta que viene Jesucristo, que el Padre envía a Jesucristo a la tierra, entonces se empieza a formar una mujer, una esposa para Jesucristo. Se empieza a crear una esposa, porque en todo el Antiguo Testamento desde el principio no había algo semejante a Jesucristo que pudiera unirse en el Espíritu, no en la carne, en espíritu. Hasta por eso envía el Espíritu Santo, el Señor. ¿Verdad? Esto lo entendemos. No había algo semejante. No había ni un hombre ni una mujer para crear, formar, hacer su esposa a la imagen y semejanza del mismo Jesucristo. Y esto lo hace a través de su muerte, resurrección y de ascensión para mandar su propio espíritu y para que el Espíritu Santo forme el Espíritu de Dios a la formación de la esposa de Jesucristo. Para eso manda también el Espíritu Santo, hermano, ¿verdad? Para eso vino Jesucristo, para crear a su esposa. La misma obra del Espíritu Santo la continúa la que Cristo empezó. Continúa haciendo la obra por eso es que el hombre no puede entender y conocer esto. Ellos creen que Dios está obrando de otra forma. Sí, Él tiene un control en todo, pero ¿cuál es su objetivo? Comprar una mujer, una esposa para Él, hacerla a su imagen y semejanza, morir por ella. Ahora deja al Espíritu Santo para que siga creando y formando a la mujer, a la esposa de Cristo. Fíjense, ¿sí se lo están captando? Qué tremendo, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Qué está haciendo? El Espíritu Santo está trabajando en esto, en su iglesia. No está trabajando en el mundo, no está haciendo otra cosa que haciendo la obra de Dios en nosotros, formando a su esposa. Esa es la misión del Espíritu Santo en nosotros, como fue la de Jesucristo, ¿verdad? Y esta esposa no es de carne y hueso y sangre, sino del mismo Espíritu de Jesucristo, que hemos recibido el Espíritu de Jesucristo, para que seamos hechos a su imagen espiritual y a su semejanza. Lo que debemos de entender es que lo que debemos de entender es que esta unión con Cristo
como esposa, entre Jesucristo y su iglesia, su esposa, no es una unión de carne, como la de Adán y Eva. No es una unión carnal. Léanme 1 Corintios 6:17. No es una unión de carne, sino del Espíritu, entre Jesucristo y su iglesia. Y que ya se está dando esta unión desde la tierra. Hay una relación ya desde ahorita entre Cristo y su esposa y su iglesia, no tanto en la carne, sino en el Espíritu. ¿Qué dice? Que el que se une a Cristo, a Dios, un espíritu. ¿Cómo dice? Un espíritu es con Él. El que, ¿cómo dice? Léanlo. Amén. Un espíritu, no dice una carne. Un espíritu. Porque estamos hablando que la unión que tenemos como iglesia en Cristo es la unión del Espíritu, no de la carne, porque la carne tiene su propia unión física, ¿sí? Sí, se capta eso, ¿verdad? Que la unión que se va a hacer y que ya se tiene con Cristo no es una unión carnal, como el hombre tiene todo tipo de unión material carnal, es una unión espiritual. A través del Espíritu de Dios de Jesucristo. Como el Señor Jesucristo ahora tiene un cuerpo espiritual. ¿Qué cuerpo tiene ahorita Jesucristo? Aunque vino en carne y sangre, ahorita ¿qué cuerpo tiene? Un cuerpo espiritual. El cuerpo que tiene ahorita Jesucristo no es de carne. Es un cuerpo espiritual. Esto no lo podemos comprender porque todavía somos carnales. Todavía estamos en este mundo físico. No podríamos entender lo que es un cuerpo espiritual única y completamente. Sabemos que así lo dice la palabra. Jesucristo no tiene carne ni sangre. Es espíritu ya, su cuerpo. Aunque no comprendamos todo esto en relación al reino de los cielos y a lo que va a ser, dice en 1 Corintios 15:50, dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La carne y la sangre, no podemos llevar esta carne y esta sangre al reino de los cielos. Por eso tiene que ser cambiada, ya lo leyeron, ¿verdad? Tiene que ser cambiada, transformada, un cuerpo espiritual semejante al de Cristo. Entonces, la unión que tenemos con Cristo ya desde ahorita no es carnal, es espiritual. Es algo que el mundo no puede entender y comprender. El mundo tiene que tener una relación solo física, material, carnal. Tiene que tener imágenes para según ver y creer. Tiene que tener cosas físicas, materiales, para poder, según ellos, ¿verdad?, querer, entender. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos da la vida, el testimonio del Espíritu, no de la carne, a través de Él y Jesucristo, quien nos lo revela. Ya lo entendemos todo eso, ¿verdad? Pablo, ya lo voy a ir terminando, lo dice también en Romanos, recuerden, ya nomás se los recuerdo, donde dice que no son los hijos de Dios los que nacen según la carne, sino los hijos de Dios son los que nacen según la promesa. Está hablando del Espíritu Santo, la promesa. Entonces no es el que nace carnalmente el que tiene el derecho a ser un hijo de Dios verdadero, sino el que nace espiritualmente ya tiene todas las herencias, todas las promesas de ser un hijo de Dios y todo lo demás. No es en la carne como es Israel. Israel solamente fue una sombra, una tipología de lo que venía, como fue Adán, como fue Abraham y todo lo demás. Todos los hijos de Dios no son los que nacen, forman según la carne, sino los que son hechos hijos conforme a la promesa del Espíritu. ¿Para qué dice que creó el Señor la iglesia? ¿Para qué creó el Señor? Por eso tenemos que ser fieles al Señor, hermanos. Y bendito sea Dios, que todos ustedes, yo los he visto, son fieles, no a mí, no al pastor, no a una denominación. ¿A quién? A Cristo, que es nuestro esposo. La fidelidad es para Él, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿para qué creó entonces el Señor la iglesia? ¿Para qué la creó Jesucristo y la compró? Para dársela, para presentársela al Hijo de Dios, a Jesucristo. Dice que para presentársela a sí mismo,
hacerla a sí mismo. Para esto la creó, formó y la hizo, no para otro propósito, hermano. Somos hechos para Él, por Él y dados a Él, como una esposa al esposo, no para que fornique. Ahorita van a ver lo que es la fornicación espiritual. Entonces, para eso la creó y la formó, para presentársela al Hijo, a Jesucristo, una iglesia gloriosa como su esposa. Para esto la crió. ¿Para qué Dios crió y formó a la mujer Eva? ¿Para qué la crió? Para dársela a Adán. No se la dio a los changos, no se lo dio a los leones, ¿verdad? Para que se la comiera. Se la dio a Adán para que fuera su esposa, para ella. Para eso formó, ¿o no? Para eso la formó, para dársela a Adán. Pero ella, aquí viene lo terrible. ¿Qué pasó? Ella fornicó, ahorita voy a explicar en qué manera, no se asusten. Ella fornicó espiritualmente, al oír, creer y hacer lo que el diablo le dijo. Ahí fornicó. No fue una unión física carnal, como muchos quieren creer o decir, ay, no se unió con el diablo. No. Fue una fornicación espiritual. ¿Cómo se hace esa fornicación? ¿Verdad? Sino cuando ella oyó, creyó, hizo lo que el diablo le dijo. Entonces, no una unión física, carnal, sino una fornicación espiritual del alma de Eva con el diablo. De así nacieron los hijos del diablo, como fue Caín. Al unirse Eva a aceptar sus mentiras, sus creencias del diablo, al creerlas, los hombres se unen a él para rebelarse contra la voluntad revelada de Dios por su palabra. Así los hijos del diablo nacen de una fornicación, unión espiritual, al quererle y unirse a la voluntad, a lo que el diablo les dice, y ellos lo aceptan, creen y lo hacen. Así es como se forma también la corrupción, la fornicación espiritual. Le creen al oír, creer, y lo hacen, lo obedecen. ¿Cómo? Ahora vamos a comprobarlo. ¿Cómo se daba la forma en Israel cuando ellos fornicaban como pueblo? Mire, Ezequiel 16:20, algo. Ezequiel, no era en un sentido, estamos en una fornicación hacia Dios. Claro que lo podían hacer físicamente con una mujer o con un hombre, pero en este caso era una fornicación espiritual. Toda mucha tristeza que muchos, ¿verdad?, sin saber ni darse cuenta. 16:20 al 25. Todo ese capítulo, si usted lo lee con calma, está terrible y tremendo. Dice la infidelidad de Jerusalén. Todo eso está muy largo y una forma en que Dios presenta la infidelidad de Israel. Y ya nada más leemos unos versículos. En el 20 dice: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos a los ídolos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieres aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no se has acordado los días de tu juventud, cuando estuve y nos sigue hablando. Y luego el 23: sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto. Y nos sigue hablando con los asirios y todo en relación a sus dioses. Ahora vea por último Éxodo 34:15. Ya desde entonces el Señor estaba advirtiendo sobre esta situación de Israel. Por eso Dios dice, Dios es un Dios celoso, es un Dios
celoso, que no permite que adoremos a otro Dios, que le sirvamos a otro Dios. La fornicación que hizo Israel. Dejaron a Dios por los ídolos, por las imágenes. 34 que les dije, 15 y 16. 34. Ay, perdón, es Éxodo 34. Sí. ¿Ya lo tienen? Ay, no es este. ¿Ya lo tienen? Ah, sí, ya lo encontré. Dice desde aquí, desde el 11, dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, cananeo, a todos feos. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de a ellos. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Entonces, ¿de qué forma fornicaba? Como fornicó Eva, en un sentido espiritual. Todos esos dioses y esas imágenes, ¿de quién son? De Satanás. Satanás los incitaba, ¿verdad? Que creyeran, lo adoraran, hicieran todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se daba la fornicación en el Antiguo Testamento? A través de Israel. No, aunque caían también en la fornicación física, y lo sabemos, ¿no? Pero era una fornicación espiritual. Cuando dejaban al Señor, empezaban a servir, a adorar sus dioses, sus religiones falsas y todo lo demás, porque Dios es un Dios celoso en ese sentido. Entonces, este tipo de fornicación fue la que Israel consumió o hizo en relación a Dios. Dejaron a Dios para servir a dioses, se inclinaron a todo por Israel, a través de sus ídolos, sus imágenes, dioses del diablo. Porque todos eran dioses del diablo y fornicaron. Una clase de fornicación espiritual al unirse al sistema religioso, social, de todo tipo del diablo, todo lo que nos quiere incitar a todo este tipo de cosas. Y en este caso sus falsos dioses. Es que los dioses se presentan y más en este tiempo de muchas formas. Religiones, evangelios falsos, falsos cristianos, falsos pastores, falsos líderes. Por eso dice, miren, 2 de Corintios 11, es bueno leer este versículo, 11 del 1 al 5. Pablo, en todos los tiempos se ha dado esto. En todos los tiempos, ya como iglesia, Pablo estaba advirtiendo también una fornicación espiritual a través de falsos cristianos, o sea, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Dice, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, decía Pablo, porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué? Pues los he desposado con un solo esposo. ¿Quién es nuestro? Fíjese que habla de esposo. Ahí está tomando otra vez esta palabra. Os he desposado con un solo esposo. No para que tengas varios esposos. Un solo esposo. Así como él tiene una sola esposa. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, como lo han hecho, ¿verdad? Que el que os hemos predicado, os irribéis otro espíritu también, que el que habéis recibido, todos esos espíritus
de todo tipo de cosas que están dando, ¿verdad? U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro evangelio. O sea, me está hablando también aquí de un engaño del diablo para que se haga y se cumpla también esa fornicación espiritual en las mismas iglesias, como lo están haciendo, oyendo espíritus engañadores de Satanás con falsas doctrinas aparentemente cristianas. En fin, creo que se está entendiendo. Por eso también sabemos de dónde viene la fornicación espiritual, de Roma. ¿Qué dice el Señor? Acuérdense en Apocalipsis 18:3. Usted ya se lo sabe, bueno, pues nomás dice, por eso el Señor dice que ella es la fornicadora, la que ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿En qué sentido? 17:3 dice, desde el 2, y te mostré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, a través de esos dioses, esos ídolos, tanta cochinada que tienen en la iglesia romana, en el Vaticano, y con eso se han fornicado, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? Y por eso el Señor nos dice, salí de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Hoy estamos, viendo que creen que los católicos, permaneciendo en su religión muerta, vacía, llena de espíritus, de demonios, pueden alcanzar la salvación. No, el Señor dice, salí de ella, salí de sus fornicaciones, de sus doctrinas chuecas, de sus demonios, de sus falsos dioses, ¿verdad? Si no sales de ahí, estás perdido. Nosotros hemos salido de esa ramera. Dice en el 18:3, ahí mismo, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿En qué sentido? No, sentido físico, material. ¿Sí se dan cuenta? A través de sus dioses, su imagen, su religión falsa, su sistema en todos los aspectos. Yo creo que el que tenga entendimiento entienda esto, ¿verdad? Entienda completamente. Entonces, nosotros hemos salido de un sistema de ramera, ¿verdad? Donde fornicamos con todo tipo de dioses y todo lo demás, ¿no? Ahora tenemos un esposo, un solo esposo a quien le debemos todo porque murió por ti, murió por mí. Seamos fieles a ese esposo, no es fiel a una denominación, a Cristo, es nuestro esposo. Mire lo que Él pagó por ti, lo que Él sufrió por ti. ¿Cómo es que quieres hacerle infiel o engañar a Cristo? Muchos se han vuelto a la ramera, algunos